Bienvenidos a este episodio especial de Entre Dicho y Hecho. Hoy nos acompaña Omar Amador Sánchez, psicólogo especialista en psicoterapia cognitiva y además docente investigador. Quisiera comenzar este espacio hablando con Omar sobre cuáles son los factores de riesgo que nos hacen propensos a sufrir trastornos de salud mental, en especial ahora que se habla mucho más de este tema. Creería que después de pandemia se han aumentado las conversaciones alrededor de la salud mental, pero también creo que hay un grupo importante de personas que ven aún distante este tema de la salud mental, que todavía probablemente no han identificado que en algún momento de su vida han padecido alguno de estos trastornos. Entonces sería interesante comenzar este espacio hablando de cuáles son esos factores que me hacen propenso a sufrir alguno de estos trastornos. Yo creo que con el saludo a todos, creo que de los factores de riesgo en los que continuamente nos exponemos los seres humanos, es a los continuos cambios que la vida nos da. Yo pienso que cada que amanecemos es un reto nuevo, porque el ambiente siempre nos va a demandar cosas y la vida siempre nos va a exigir respuestas. A veces algunas más sorpresivas que otras, pero cada día es un nuevo amanecer y cada amanecer son nuevas experiencias. Ese constante cambio, esa constante exigencia que a veces la vida nos trae, nos lleva a que también constantemente innovemos estrategias de afrontamiento frente a dichas demandas. A veces nos cansamos, a veces nos aburrimos, los estados de ánimo generalmente son cambiantes y eso constituye un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque pueden ocurrir ciertas cosas como síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, problemas de adaptación, etcétera, etcétera. Entonces, el riesgo siempre va a estar ahí latente. El solo hecho de estar vivos, el solo hecho de querer experimentar cosas nuevas, nos va a llevar a que estemos en riesgo en padecer en cualquier momento un síntoma de cualquier trastorno mental. Además, ¿crees que hay factores asociados a temas genéticos? O sea, que no solamente sean externos, que te referías un poco a esos factores externos, sino que hay otros factores que pueden estar relacionados con temas hereditarios o de familia. En medicina hay un principio básico que dice que los seres humanos no heredamos enfermedades, sino que heredamos vulnerabilidades. Las enfermedades no se comportan en línea directa, es decir, si mis abuelos tuvieron cáncer, mi mamá tuvo cáncer, entonces quiere decir que yo también voy a padecer cáncer. Tuve un tío con retraso mental, tengo una mamá con un trastorno bipolar, eso quiere decir que yo voy a nacer con alguno de ellos. En el mundo de la fisiología, de la medicina y de la salud mental no funciona de manera lineal. Con lo que nacemos los seres humanos es con la vulnerabilidad de padecer cualquier tipo de enfermedad, sea física o sea mental. Pero también importa mucho o se valora mucho el cómo yo vivo la vida. Por ejemplo, si tengo antecedentes de familia con cáncer y fumo, incremento la vulnerabilidad de padecer cáncer, ¿cierto? Entonces, claro, el componente genético sí está ahí, ese componente hereditario es muy importante, pero no constituye necesariamente una línea directa. Lo que sí constituye es una vulnerabilidad a padecer lo que mis antepasados han padecido. Perfecto. ¿Y cómo sería importante de alguna manera identificar esos riesgos a los que me enfrento un poco? ¿Cuáles son esos signos a los que me enfrento al momento de poder padecer un problema de salud mental? Es decir, yo conozco a alguien y normalmente sé cómo se puede comportar frente a determinadas situaciones, pero ¿qué ocurre cuando es alguien que de pronto no es tan cercano, es alguien en el trabajo y que no conozco su comportamiento en determinadas situaciones? ¿Cuáles son esos signos de alerta inclusive para uno mismo, para comenzar uno a decir, está pasando algo y debo de tomar como acción sobre eso o llamar la atención sobre esa situación en particular? Los que trabajamos en este mundo de la clínica, atendiendo pacientes y atendiendo problemas, nos hemos dado cuenta que todo lo que tiene que ver con alteraciones de la salud mental se convierte a veces en un patrón comportamental, es decir, algo representativo que siempre está en esa persona. Y en lo cotidiano se logra evidenciar cuando dichas personas empiezan a quejar de sí mismos.
esa constante quejadera sobre lo que hago, de cómo me comporto, cómo camino, cómo hago las cosas, esa pesadez que a veces refieren las personas consigo mismas, es un signo de que algo está pasando con su salud mental. Segundo, esa constante pelea con el mundo, ¿cierto? El típico personaje que se levanta enojado, que se levanta como con los guantes puestos, como una necesidad de defenderse, no sé de qué, pero ese enfrentamiento que a veces de manera agresiva tiene con el mundo, con las personas alrededor, también es un signo de que algo negativo está pasando con su salud mental. Y entre otros asuntos, tiene que ver con la funcionalidad de todos los días en su trabajo, en la relación con la familia, con la pareja, con los hijos, etcétera, etcétera. Cuando eso no funciona bien, cuando hay alteraciones en dicho funcionamiento, cuando a pesar de hacer y de hacer cosas no le es suficiente, uno dice, hay ciertos signos de que algo está pasando con su salud mental. Si lo quisiera resumir, diría que un signo básico para sospechar alteraciones de la salud mental es una queja constante, una inconformidad constante consigo mismo y con el mundo que le rodea. Y de manera fisiológica, ¿cuáles podrían ser? Temas relacionados con el sueño o inapetencia o cosas que uno diga no es normal que eso esté ocurriendo. La Organización Mundial de la Salud dice que no hay salud sin salud mental. Lo que nos lleva a pensar que toda la problemática que esté alrededor de la salud mental se tiene que reflejar en todas las áreas de los seres humanos. Y dentro de esas áreas es el área física, ¿cierto? Por lo tanto, todo problema de salud mental se va a reflejar en las alteraciones del funcionamiento del cuerpo, como las que acabas de mencionar. Van a haber dificultades quizás para dormir, y las dificultades pueden ser porque tiene problemas para conciliar el sueño o tiene problemas porque duerme demasiado. Es decir, se peca por exceso, pero también se peca por déficit. Al uno se le llama hipersomnia, al otro se le llama insomnio. Tiene que haber alteraciones en el apetito, ¿cierto? Lo que llaman hiperfagia, la posibilidad de o no comer, porque se cierra el apetito, o al contrario, atracones de comida donde la persona con ansiedad come demasiado. Claro, tiene que haber dolores musculares, el estrés, que es uno de los trastornos mentales inclusive del día de hoy, o de esa actualidad más bien, cómo se refleja esa tensión a través de dolores de cabeza, dolores musculares, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí se empiezan a deteriorar ciertas funciones orgánicas que llevan a enfermedades crónicas físicas mucho más fuertes. ¿Y qué hacer cuando comenzamos a identificar esos signos? ¿Cómo poder actuar? ¿Cuáles podrían ser como esas acciones preventivas un poco para cuidar la salud mental? O cuando ya se está presentando la situación, ¿qué se podría hacer para ya atacar y comenzar como a volver a ese estado normal de la cotidianidad? Yo creo que estamos cansados como de lo típico que la gente recomienda. Busque ayuda profesional. Entonces yo busco a Joan para que me atienda. Ya eso lo sabemos. Pero yo sí recomiendo algo un poco más sencillo. Cuando tenga dificultades como las que hemos mencionado, busque a alguien que le escuche. No se quede solo, no se quede sola, porque solo, sola no va a poder. A este mundo no nacimos o no llegamos para estar solos, sino necesariamente acompañados. De hecho, la reproducción humana se da a través de la relación, ¿cierto? Hombre-mujer. Eso nos indica que una manera de empezar a ayudarnos cuando sintamos signos de problemas de salud mental es buscar quien nos escuche. Y cuando yo digo quien nos escuche, no tiene que ser un profesional, también puede ser el portero de la urbanización, de la universidad, un vecino, una vecina, un amigo, una amiga, alguien que a uno le guste, pero convérselo, dígalo, sáquelo, porque si usted no lo saca de adentro, se le va a somatizar en el cuerpo y se va a enfermar peor. Entonces ya no va a ser un asunto netamente emocional, sino que también va a ser un asunto físico. Y cuando usted no habla, el cuerpo habla por usted, se le va a inflamar el cuerpo, se le va a subir el cortisol y el asunto cada vez va a ser peor. Entonces, una recomendación sencillísima es convérselo, dígalo con confianza, busque a quien considere que lo pueda escuchar y que usted le tenga confianza, obviamente, para que a través de esa conversación también pueda recibir la retroalimentación de alguien.
En la actualidad, yo creo que muchos en algún momento hemos decidido como me siento deprimido, me siento ansioso, sin realmente conocer que eso es un trastorno y cuáles son las razones para uno diagnosticar a alguien con esta enfermedad. Quisiera saber un poco, que nos contaras cuáles son esos trastornos que en la actualidad preocupan más a la salud pública o cuáles están siendo, digamos, que está un poco ocurriendo más en las personas, un poco conocer para uno decir, realmente puede estar padeciendo este trastorno y no a la ligera decir me siento deprimido, cuando de pronto lo que siento es tristeza por algo en particular, o me siento ansioso por una situación que por supuesto genera unas emociones y que necesariamente no es que esté sufriendo este trastorno. ¿Cuáles son esos trastornos más representativos en este momento? Sí, esa pregunta me da para dos respuestas que pueden ser largas, trataré de concretarlas. La primera, de acuerdo a la última evaluación e informe de salud mental en Colombia, se menciona que más del 74% de la población colombiana se queja de un problema de salud mental. Y dentro de las quejas que más reciben los médicos, los psiquiatras, los psicólogos, los que trabajamos en esto, en la gran mayoría se reporta que el diagnóstico más prevalente hoy se conoce como el trastorno mixto del estado de ánimo. El trastorno mixto se compone de dos trastornos al mismo tiempo, ¿cierto? Dos enfermedades al mismo tiempo. Uno es la ansiedad y el otro es la depresión. Ellas dos son hermanitas, ¿cierto? La depresión comparte información con la ansiedad y la ansiedad con la depresión. La ansiedad es exceso de futuro y la depresión es exceso de pasado. Entonces, cuando estoy ansioso me preocupo muchísimo por lo que va a suceder, generalmente lo pienso que es catastrófico, y cuando estoy deprimido me centro en los recuerdos de todo lo malo que me ha pasado. Entonces, cuando junto el catastrofismo del futuro y el recuerdo negativo del pasado, eso hace una explosión que se conoce como trastorno mixto del estado de ánimo. Es por lo que más consulta la gente. En segunda instancia, hay otros como los trastornos adaptativos. Después de la pandemia quedamos como con una impronta en la cabeza, en la mente, de que nos acostumbramos de que algo malo va a suceder y que nos tenemos que cuidar. Entonces aparece un trastorno que se llama ansiedad generalizada, que consiste en una preocupación constante, que a veces uno se pregunta, pero ¿por qué estás preocupado? Y la gente no sabe por qué. Pero yo sé que estoy preocupado, porque me como las uñas, no me puedo quedar quieto, tengo un problema de atención y de concentración. Entonces hay una ansiedad generalizada ahí que a veces no se sabe especificar. Por eso también la gente consulta muchísimo. Y entre otros asuntos está el trastorno afectivo bipolar, el trastorno por consumo de sustancias, etcétera, etcétera. Y la segunda respuesta me lleva a tener que explicar que, ojo, que no siempre que estamos ansiosos es porque estamos enfermos mentalmente. Porque la ansiedad también es una emoción normal, adaptativa, necesaria para, sobre todo, que ocurre cuando hay experiencias nuevas. La incertidumbre o la expectativa produce ansiedad, pero la incertidumbre y la expectativa son dos emociones normales, ¿cierto? Cuando no sé qué va a pasar. Cuando salgo la primera vez con la mujer que me encanta, no sé qué va a suceder, si me voy a besar o no con ella, y eso me produce mucha ansiedad, pero es normal. Cuando voy a viajar, me monto en el avión, tengo la incertidumbre si se va a caer o no, también eso es normal. Entonces hay que mirar qué tan intensa y cuánto tiempo dura dicha ansiedad. Y en cuanto a la depresión, ojo que tenemos episodios de depresión, es decir, tenemos bajones del estado de ánimo. Depresión es un bajón. A veces hay depresiones normales, ¿cierto? Por ejemplo, está muy ligado también a lo que le pasa a las mujeres cada 28 días. Ocurre como un bajón del estado de ánimo ahí, pero es normal. A veces me deprimo porque perdí una evaluación, o porque me fue mal en una exposición, ¿cierto? O porque Joan no me pudo atender hoy y necesitaba que me atendiera. Entonces, ojo que a veces hay bajones que son también normales. En ambos casos hay que mirar la intensidad de dicha depresión y ansiedad y el tiempo en que se demora dicha depresión y ansiedad. Para finalizar, qué bueno que nos dieras como unas recomendaciones generales como en nuestra cotidianidad para cuidar nuestra salud mental, y qué bueno que lo pudieras también un poco separar como por espacios, pues cuando estamos en el trabajo, en la casa, con los amigos, en el caso de los jóvenes cuando están estudiando, cómo enfrentar como esos escenarios para cuidar nuestra salud mental. Hay un tipo de filosofía antigua que se ha olvidado, quizás por tanta estimulación que tenemos hoy a nivel de redes sociales, hoy en día los celulares, todo el asunto de la tecnología,
pero que me parece a mí es hora de retomarlo. De hecho, lo decían los presocráticos cuando hablaban del valor de las cosas simples, ¿cierto? Yo creo que nos estamos fijando más en aquello grandioso que quisiéramos lograr y estamos dejando de lado lo pequeño que a veces la vida nos da y que tiene mucho más valor. A mí me parece que levantarse todos los días, lograr abrir los ojos y ver es un milagro, ¿cierto? Porque en la noche tengo los ojos cerrados y literalmente me muero. Entonces la posibilidad de despertar creo que es milagroso, debería sentirme feliz por eso. La posibilidad de padecer algo negativo que otras personas padecen y yo no lo padezco, como una enfermedad terminal. Existe el cáncer del colon, existe el cáncer de estómago, y si yo no lo tengo, debería ser lo suficientemente dichoso, ¿cierto? Sentirme dichoso porque no padezco eso. Los filósofos lo llamaban como la dicha de no sufrir. La posibilidad de llegar a mi casa en medio de tanto peligro que hay, tanto robo, homicidio, atracos, etcétera, etcétera, y yo llegar sano y salvo a mi casa. Eso debería ser un motivo de alegría y felicidad, ¿cierto? De bienestar. Abro la puerta y mi mascota empieza a bolear la colita, ¿cierto? El perrito. Eso también debería ser un motivo de felicidad, la compañía de alguien que le guste a uno, de un buen partner para conversar, de una buena nota que saqué. Entonces, yo creo que la recomendación iría orientada no tanto a fijarnos en lo grande que quisiéramos lograr, valga la redundancia, sino fijarnos en lo pequeño que vivimos día a día, ¿cierto? Y que a veces se nos olvida que tiene valor. Y lo segundo, que me parece aún un poco más importante, es, yo creo que deberíamos de dejarnos o de dejar de buscarle sentido a la vida. Porque yo sigo insistiendo que la vida no tiene sentido, puesto que no la hemos vivido toda. Lo que estamos haciendo es viviendo el día a día. Entonces creo que en vez de buscarle sentido a la vida, deberíamos de buscarle sentido a cada cosa que vivamos, a cada día, ¿cierto? Permanecer un poco más en el presente. ¿Qué sentido tiene esta entrevista? ¿Qué sentido tiene conocer a los que están detrás de cámaras? ¿Qué sentido tiene haber almorzado hoy con la persona que me gusta? Etcétera, etcétera. Entonces, la segunda recomendación es no tanto le busquemos sentido a la vida, sino que más bien le busquemos sentido a cada cosa que vivimos en la vida. Me surgió una última pregunta comentando esto que nos decías, y es que también he escuchado que los trastornos de salud mental también están asociados a un tema fisiológico, es dejar de producir algunas sustancias que no me permiten, digamos en el caso de la depresión, pues no es que no me quiera levantar, o sea, no puedo levantarme, o en algunos casos, como le dices, tomarle sentido a la vida a veces no es tan sencillo como pensar en voy a tomarle sentido a esto simple, sino que de manera fisiológica algo está dejando de funcionar y está haciendo que yo me comporte de determinada manera. En esos casos, porque entiendo que no siempre ocurren esos casos, ¿qué hacer en esos casos cuando realmente por más actitud que le quiera poner o lo quiera hacer, no es suficiente? Sí, por eso es que existe la interdisciplinariedad, ¿cierto? No podríamos decir que los trastornos mentales o las enfermedades mentales tienen una sola causa, sino que es un conjunto de factores que se asocian y que llevan a que la consecuencia sea un trastorno como tal. Por ejemplo, claro, es muy fácil decir que cuando tengo depresión, seguramente mi cerebro está produciendo menos serotonina. Es muy posible que cuando digo que tengo ansiedad es porque mi cuerpo tiene disparado la hormona del estrés, ¿cierto? Y eso inflama el cuerpo, entonces me siento ansioso. Bueno, eso podría ser una razón de ser, pero no es la causa. Pero también los psicólogos decimos que además de ese componente biológico, como lo serotoninérgico, lo dopaminérgico, etcétera, etcétera, el cortisol, también hay pensamientos que influyen en ello, ¿cierto? Hay momentos en que uno fantasea y al fantasear uno sonríe, los ojos le brillan, ¿cierto? Porque voy a ver a tal persona, me voy a encontrar con alguien, voy a conocer un paisaje nuevo. Y cuando uno piensa en eso, uno se pone contento, ¿cierto? Cuando el estudiante va a presentar el examen, la evaluación final, y piensa que lo va a perder, ese pensamiento lo pone ansioso, ¿cierto? Pero fíjate que es una combinación de cosas al tiempo. Entonces puede que el pensamiento me lleve a que haya menos serotonina, y la menos serotonina me lleva a que tenga depresión, pero también puede ser lo contrario. Haya menos serotonina en mi cuerpo, eso me lleva a pensamientos y por lo tanto me deprimo. La gran pregunta sería, ¿yo por cuál lado me quiero ir? Como lo estamos preguntando desde el punto de vista psicológico, a mí me parece que una muy buena manera de tener salud mental y de mantenerse
aliviado mentalmente hablando, es buscar la forma de estar la mayor parte del tiempo en el presente y tener pensamientos ajustados a la realidad. Como me puede ir mal en un examen, también me puede ir bien. Pero si yo estudio, incremento la probabilidad de que me vaya mejor. En esa entrevista yo pensaría que no nos tiene por qué ir mal, pero yo sí puedo pensar que nos tiene que ir bien. Y si yo lo pienso así, el asunto fluye distinto. Entonces, lo que quería responder es, si hay un componente fisiológico, es válido, pero también hay un componente mental y psicológico, que es lo que llamamos salud mental. Muchas gracias, Omar, por este espacio. Espero que todos estén muy pendientes de los próximos episodios de Entre Dicho y Hecho, que estamos hablando sobre el tema de salud mental.